Andrea Fabra, que se jodan. Hola lacayos, ¿cómo estáis? Sirviendo, claro, como siempre, es vuestra naturaleza, es el sentido de vuestra vida. Andrea Fabra, que se jodan. Andrea Fabra es una de esas Bernarda Albas, o Bernardas Alba, de nuestro tiempo, a las que con tanto deleite y con tanta pasión servís, y a las que votáis, claro. También podríamos mencionar a Esperanza Aguirre, o a Cospedal, ese ser vagamente humano, esas Bernardas Albas que os apasionan, que os humillan, que hacen lo que vosotros necesitáis que se haga con vosotros y vosotras, trataros como un trapo, arrastraros, despreciaros. ¿Sois felices así? Sí, Bernarda Salva, los lacayos no leéis demasiado, pero alguno de vosotros, algún cultureta lacayos que también los hay, sabréis a lo que me refiero, ¿verdad? Bernarda Alba, carbón en el sitio de su pecado. Que se jodan. Han pasado ya 8 meses aproximadamente desde que vuestros amos están en el gobierno. ¿Y qué ocurre? La prima de riesgo, esa absurda cifra que no significa nada. Ese absurdo indicador inventado por terroristas financieros, por asesinos virtuales, si no directos, y asesinos de hecho, porque a la larga matan a mucha más gente que los asesinos que asesinan de verdad físicamente. Dicen las derechas del mundo que no hay que negociar con terroristas, pero sí negocian con ellos continuamente. Cuando dijo Zapatero que los mercados a quienes los gobiernos habían salvado, a quienes habían sacado las castañas del fuego, no podían ahora cuestionar a esos mismos gobiernos, el diario Gara, esos diarios Gara españoles como El Mundo, ABC, La Razón, El Mundo en concreto, ese periódico que compran los fachas modernitos, esos que no quieren comprar La Razón porque La Razón os hace pensar, lacayos modernitos, fachas modernitos, La Razón os hace pensar en obreros, ¿verdad? En obreros amargados que se trasladan en el tren día a día, asqueados de la vida, que culpan a ese negro que tienen al lado de todos sus males, un negro que ha llegado en patera y que ya tiene el mismo trabajo que él. Y tampoco queréis, fachas modernitos, comprar el ABC porque os recuerda a vuestros abuelos. Así que os compráis El Mundo, y El Mundo hablaba de eso. Decía Zapatero cuestionando a los mercados o arremetiendo contra los mercados mientras la prima de riesgo se dispara, se desboca. Ahora la prima de riesgo es el doble de lo que era en aquellos tiempos. Y me pregunto, lacayos, qué explicación tiene vuestra mente torturada para lo que está sucediendo? Seguramente diréis que aún queda mucho por hacer, que no se puede superar una situación de caos, una catástrofe causada por los rojos en solo 7 o 8 meses, que todavía queda mucho, que poco a poco vuestros amos van a resolver esta situación. Sí, quizás lo que necesitemos de hecho sean 50 años más para superar la lacra del franquismo y toda esa herencia de la que vosotros sois parte. Andrea Fabra, que se jodan. Son fachas, pero no son imbéciles. Bueno, es decir, vosotros sí, lacayos, sus votantes sí lo sois. Como dijo Umberto Eco, no tengo nada contra Silvio Berlusconi, solo hace su trabajo. Pero sí lo tengo contra los italianos que le votan. Me siento profundamente anti-italiano. Bueno, pues hay que sentirse profundamente anti-lacayo. Ese hermano, ese vecino, ese primo, da igual quien sea, los lacayos quienes votan a sus amos, ya sea David Cameron, el hombre con cara de pez atrapado en un condón, o esa subespecie humana de los republicanos en Estados Unidos, o aquí los fachas de Corrala, ellos son el enemigo. Y, como decía Umberto Eco, no tengo nada contra Silvio Berlusconi, solo hace su trabajo. Ahora estamos viendo cómo los fachas de aquí hacen el suyo. Y hablan de austeridad, ellos y todos, todo ese conglomerado sórdido y siniestro internacional que son las derechas.
Hablan de austeridad porque, claro, son fachas, pero no son estúpidos del todo. ¿Y quién puede no estar de acuerdo con la austeridad? ¿Quién puede estar en desacuerdo con la austeridad? Prácticamente nadie, porque la austeridad es algo que tiene todo el sentido del mundo. Se trata de no gastar más de lo que se gana, de no despilfarrar, de no gastar más de lo que se tiene. Pero es que quienes hablan de austeridad son precisamente los más derrochadores, los más manirrotos, los más despilfarradores, y solo a pobres seres torturados, de mente torturada, como vosotros, lacayos, se les puede engañar con el cuento de la austeridad. La austeridad es, por ejemplo, olvidarse de saraos absurdos como los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos días llevan en el Reino Unido, el país presidido en ese momento, ese país presidido ahora mismo por David Cameron, el tipo con cara de pez atrapado en un condón? ¿Cuántos días llevan paseando absurdamente la antorchita olímpica por ahí mientras todos los tontitos y bobitos británicos salen a aplaudir con banderitas? ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Sabéis qué ha pasado con el Estadio Olímpico, el nido de pájaro de Pekín, el símbolo de los Juegos Olímpicos de China? Pues ha pasado que está abandonado, que se está pudriendo, que allí no sucede absolutamente nada, ni en él se celebra nada. Bueno, sí, algún concierto de vez en cuando de la versión china de la Pantoja. Si seguimos en el Reino Unido, ¿qué decir del jubileo de la reina? Todos los fastos, esas celebraciones. Pero los lacayos no conciben eso como despilfarro. Despilfarro para los lacayos es que haya médicos. El otro día en un bar, uno de esos seres que votan a Rajoy, de esos seres vagamente humanos, decía, es que es verdad, este de Guindos tiene razón, es un tipo duro, decía este lacayo. A los lacayos os pone verdaderamente que os humillen. Es como habéis sido tratados siempre y os reconocéis ahí. Tendéis a confiar en ese tipo de gente porque no conocéis otra cosa que no sea la humillación y el desprecio. Y decía este currito miserable, tiene razón este de Guindos, hemos despilfarrado, la seguridad social se ha tenido a cualquiera, incluido vagabundos. Esta es la clase de gente que sois, los votantes de Sarkozy, o de Romney, o de Rajoy, o de Berlusconi. Este es el tipo de subespecie en que consistís. La austeridad es eso para vosotros. No gastar en hospitales, no gastar en escuelas, mientras se derrochan todo tipo de saraos absurdos, paralelos, que no tienen nada más que hacer que ver la televisión. Hay una guerra mundial, no tiene nada que ver con las invasiones, ni los robos, ni los bombardeos. Ese es el pillaje, el vandalismo y la clase de degeneración que ha existido siempre. Pero la verdadera guerra mundial actual, la tercera guerra mundial, es más sutil. Y es la que consiste en los especuladores contra los ahorradores. En realidad, esto no es decir nada nuevo. La tercera guerra mundial es la guerra de siempre, la guerra que no cesa, la guerra del día a día, la guerra de los ociosos, los inútiles, los que no valen para nada, los que viven de vuestra estupidez, lacayos, contra los que trabajan, los que hacen algo, los que sirven de algo. Y lo que ocurre es que esos que trabajan y que hacen algo, muy a menudo están de parte del enemigo, están de parte de su amo. Pero sí, esa es la tercera guerra mundial. Es la tercera guerra mundial provocada por quienes ya estáis viendo, si hacéis algo más que servir y que ver el fútbol en la tele, sabréis algo, os sonará familiar, lo que ocurre en sitios pues como la City de Londres, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. He hablado antes de Cameron. Su único papel en este mundo es proteger a la mafia anglosajona, a la mafia británica de la City de Londres. Cuando hay actos de vandalismo en la calle, cuando rompen ventanas o escaparates y roban una radio, Cameron dice que hay una parte de la sociedad británica que está podrida, como Cospedal, esa Bernarda Alba, ese ser vagamente humano
habla de que las administraciones no son agencias de colocación. ¿Qué es ella sino una funcionaria? Pero una funcionaria pagada en oro, pagada extremadamente bien, y que su único papel consiste en seguir siendo pagada así, convenciendo a los lacayos que la votan de que ella sí es necesaria y los demás no. Pues bien, cuando los portavoces de la mafia y del actual Tercer Reich, como Cameron, hablan de que hay parte de la sociedad británica que está podrida, sin embargo, cuando vemos cómo Barclays se dedica a manipular los tipos de interés a la baja, claro, él dice que habrá que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Es decir, ese es el doble rasero. Hay que ser un auténtico ser miserable para votar a alguien así, alguien que baja los impuestos a las grandes fortunas y se los sube a los pensionistas. Si no creen, si estos fascistas, que ni siquiera merecen ese nombre, porque hasta para ser fascista hay que valer, y quienes votan por ejemplo al PP no son fascistas, se quedan como mucho en fachas. Tendrían que ser por ejemplo antijudíos si fueran fascistas de verdad, pero no lo son, porque hoy día los judíos son los que matan y los que tienen dinero, así que son projudíos. Pero cuando uno de esos tipos defiende a quienes manipulan los tipos de interés hacia la baja, lo que está haciendo es asegurarse de que vosotros, lacayos, con vuestros trabajitos de hormiguita, cobráis lo menos posible por vuestros míseros ahorritos, mientras que ellos pueden seguir en su casino mundial, en su lotería, en su auténtica timba, que es lo que hacen los bancos, y que para eso tienen que manipular los tipos de interés a la baja, para que ellos puedan seguir extorsionando a los gobiernos que imprimen dinero absurdamente, un dinero que no está basado en nada, en ninguna economía real, un dinero que es papel moneda, papel mojado, y con él pueden dedicarse a cosas como el trading, que es algo que vosotros y muchos otros, no solo los lacayos, sino otra gente que verdaderamente merece la pena, que no ha nacido únicamente para servir a su amo, pues algo de lo que no sabéis nada. El trading, por ejemplo, la gran lotería de la mafia, la timba de los asesinos, esos terroristas con quienes sí negocian estos gobiernos, estos amos, vuestros señores lacayos. Pues por cosas como el trading, ahí va todo el dinero que nos roban, todo el dinero que le quitan a las escuelas, a los hospitales, y que vosotros, lacayos, consideráis que es justamente, que verdaderamente se ha despilfarrado. Informaros sobre cosas como esas. Mientras tanto, mientras no lo hagáis, seguiráis votando a las Bernardas Alba de nuestro día, carbón en el sitio de su pecado, Cospedal, la tal Soraya, gentuza que se casa en Brasil, en Las Vegas, de tapadillo, por lo civil, por el rito maya, gentuza que se ríe de vosotros, que sí seguís sus normas, gentuza, madres solteras, Bernardas Alba, que están ahí gracias al trabajo, a la lucha de quienes tienen el valor que ellas nunca tendrán. Escoria como Esperanza Aguirre, que dice que está orgullosa de que la llamen la Margaret Thatcher, castiza. Pero claro, cuando nunca jamás se ha tenido que hacer nada en la vida, cuando se vive de rentas y del dinero que tiene tu familia, no se puede saber que, por ejemplo, Margaret Thatcher privatizó los trenes, y un tipo como yo cogió uno de esos trenes privatizados para que le dijeran a los 3/4 de hora que había que bajarse, y que ese tren nunca iba a llevar a su destino, y que tampoco había ninguna compensación ni ningún otro medio de transporte alternativo. Y luego hubo que volver a nacionalizar esos trenes que ese otro ser sórdido y siniestro que era Margaret Thatcher, o que es, aunque hoy esté ya completamente ida, había privatizado previamente. Eso sois vosotros, esa es la esencia de vuestra vida, para eso servís, lacayos.